que me ha atravesado esta trayectoria académica desde el pregrado hasta la especialización, en este momento la maestría. Y esa es la cuestión que me ha hecho preguntar constantemente que esos procesos de violencia, ¿cierto? De hacer este mundo un poco más justo. Entonces, para empezar, quiero explicarles lo que es el ciclo de la violencia, ¿cierto? No les dije el nombre de la investigación, ¿cierto? Es estrategias pedagógicas fundamentadas en educación popular para transformación de imaginarios sociales de violencia, promoviendo un sentido crítico de vida y emancipador con niños y niñas en el Centro Educativo Pedregal Alto. Entonces, este ciclo de la violencia lo vamos a hablar desde la perspectiva de los niños y las niñas, ¿cierto? Los niños y las niñas tienen imaginarios sociales de violencia, que eso significa que antes de la agresión física está el pensamiento, está el discurso, ¿cierto? Cuando un niño le pega a otro no lo hace porque sí, sino que hay una justificación detrás. Entonces, si te preguntas por qué le pegaste, porque me molestó, porque me dijo, por cualquier cosa, pero siempre está el discurso, el imaginario, el pensamiento antes de eso. Eso permite que haya comportamientos normalizados y que la violencia sea como de alguna manera como tan cotidiana que no se permita pues como el asunto del cuestionamiento y lo hagan como parte de su vida y esté tan internalizado que ni siquiera crean que sea como un asunto malo, ¿cierto? O un asunto negativo, un asunto a mejorar. Entonces, como no se tiene ese cuestionamiento, pues entonces se genera pues como lo que es la reproducción de esos discursos, de esos imaginarios, y eso es lo que genera ciclos perpetuados de la violencia, ¿cierto? Entonces, pues también entender que los chicos que están participando netamente en esta investigación, ellos pertenecen pues como a una educación tradicional, pertenecen a una escuela que pertenece pues que es regular, ¿cierto? Y se intenta pues como trabajar esto desde la educación popular, ya que reconoce pues como las miradas y la perspectiva de los niños y las niñas y la transformación social de estos discursos, que es lo más importante. Entonces la pregunta problematizadora es de qué manera las estrategias pedagógicas fundamentadas en educación popular pueden transformar los imaginarios sociales de violencia en niños y niñas, promoviendo un sentido crítico emancipador en el Centro Educativo Pedregal Alto. Entonces es muy importante que la coherencia que se ha venido construyendo a la raíz de esta investigación. Si ustedes pueden observar, la pregunta se traslada hacia el objetivo general, que es proponer estrategias pedagógicas fundamentadas en educación popular que permiten la transformación social de los imaginarios sociales de violencia en niñas y niños, promoviendo un sentido de vida crítico y emancipador en el Centro Educativo Pedregal Alto. Entonces ustedes identifican que hay, pues como por decirlo de alguna manera, varias categorías. Entonces están la educación popular, los imaginarios sociales de violencia, el sentido crítico de vida, y los podemos ver trenzados en los objetivos, en donde vemos que identificar estrategias pedagógicas fundamentadas en la educación popular para transformar imaginarios sociales de violencia tiene dos de las categorías. Describir alternativas a los imaginarios sociales de violencia que condicionan el sentido de vida tienen las otras dos categorías y se trenza con el tercero. Plantear estrategias pedagógicas fundamentadas en la educación popular que promuevan sentido crítico de vida en niños y niñas. Entonces ahí podemos ver que la estructura permite que cumple pues como con el objetivo general. Entonces tenemos pues como los antecedentes, se hicieron pues como los antecedentes de manera internacional, nacional y regional, en donde pues los internacionales solo se encontraron como en Latinoamérica, ya que la educación popular es un asunto mucho de este hemisferio, y en el contexto nacional se encontró en Bogotá y Catatumbo por los procesos de violencia que se han llevado en estos territorios, y en Medellín solo se encontraron escasas dos investigaciones en donde se trabaja pues como el asunto pues como de la violencia, sobre todo pues en este territorio que se ha presentado también una influencia del narcotráfico, de figuras aglutinantes como Pablo Escobar, que nos han generado también naturalizar discursos. Entonces aquí podemos pues como ver el marco teórico, como ya les había mencionado entre las categorías. La educación popular es una educación alternativa a la educación tradicional, que esta educación tradicional es como que una persona que está parada, por ejemplo como yo en este momento, va a depositar su conocimiento en supuestas mentes vacías, ¿cierto?
Entonces, esa alternativa invita a reconocer que todas las personas, o sea, los educandos y el formador, tienen conocimiento y pueden construir el conocimiento colectivamente. Además, está pues, los imaginarios sociales de violencia, que son representaciones sociales, que son significaciones que hacemos como seres sociales que somos, que construimos como nuestras propias ideas, nuestros propios imaginarios, nuestras propias formas de ver el mundo, y pues específicamente con la violencia, que justifican como ciertos comportamientos. Entonces se ve reflejado, por ejemplo, en asuntos como si lo mataron fue por algo, quién sabe qué estaba haciendo, ¿cierto? Y asuntos que justifican la violencia, pero la violencia no tiene ninguna justificación. Y por último, el sentido crítico de vida, que trasciende, porque en un inicio la categoría era proyecto de vida, pero es situar la categoría en el aquí y en el ahora. Porque cuando trabajamos proyectos de vida con los niños y las niñas, muchas veces lo estamos pensando hacia el futuro, y la vida es hoy, la vida es en el aquí y en el ahora. Entonces los niños tienen que darle significado a su vida en el hoy. Entonces por eso es que la vida tiene que tener pues como un sentido ya, no mañana, no pasado mañana, no dentro de 10 años. La vida tiene sentido en este momento, y eso es la invitación que se le deben hacer a los niños y a las niñas. Entonces pues el diseño metodológico pues es un enfoque cualitativo. El instrumento basado en la educación popular son los talleres, que permite pues como esos diálogos para construir como colectivamente el conocimiento. La población, que ahorita pues como va a profundizar un poco más en eso, son niños, niñas y adolescentes en contextos urbanos y rurales con experiencias de contextos de violencia. Y el método es investigación-acción, y el paradigma es la teoría crítico-social. Entonces, pues como les decía, la población y muestra, entonces la población son 277 niños y niñas que están matriculados en el Centro Educativo Pedregal Alto, que queda en el corregimiento de San Cristóbal, en el municipio de Medellín, y la muestra son 20 niños, que serían 10 niños y 10 niñas, que participan pues como en el grado cuarto de la institución educativa. Entonces, el acceso a la población se hizo por medio del acompañamiento del Centro Educativo Pedregal Alto y bajo el consentimiento informado como de las familias, que es supremamente importante esos criterios éticos. Y los criterios es la disponibilidad, la capacidad, la voluntad y las características puntuales de la investigación, ya que los niños participaban voluntariamente de la investigación, y si no querían participar de ella, pues no había ningún problema con que no lo hicieran. Entonces acá pues los instrumentos cómo se desarrollaron. Entonces está dividido pues como por los objetivos. Cada objetivo responde, como decía en un inicio, a dos categorías, y el primer taller respondió a los dos primeros objetivos, a los dos primeros objetivos, y el segundo taller respondió al último objetivo. Entonces los resultados se hizo bajo la teoría fundamentada, en donde hicimos una codificación abierta, axial y selectiva. La codificación abierta era una organización de la información. Entonces era que los niños en sus expresiones lo decían pues como a ellos les nacía, como ellos consideraban, y a partir de ahí entonces íbamos como seleccionando hacia categorías emergentes. Ahorita se los voy a mostrar cuando empecemos a ver el análisis. Entonces, una vez pues como que ya teníamos esas categorías emergentes, íbamos vinculando hacia la codificación axial, que era como esa organización de las categorías emergentes, hacia las categorías que venían dentro del marco teórico, en donde se respondía pues como a los objetivos, que ya saben que están trenzados con las categorías, ¿cierto? Y selectiva es como la integración teórica y de la categoría central, que da respuesta a cómo las miradas de los niños y las niñas da respuesta pues como a este objeto de investigación. Entonces lo podemos ver en este análisis de los resultados, en donde mira que está dividido pues como por el asunto de los objetivos. Entonces, por ejemplo, vemos como las estrategias pedagógicas fundamentadas en la educación popular, que permitan la transformación de los imaginarios sociales de violencia, sería el objetivo 1, y salieron entonces de esas categorías emergentes. Sería paz como calma y ausencia del conflicto.
búsqueda de la protección y la seguridad, resolución dialogada del conflicto y rechazo de la violencia. Entonces, haciendo este análisis de los resultados, se hace como una triangulación entre la perspectiva del profesional, los autores y la perspectiva como de los niños y las niñas. Entonces, se entiende que estando los niños en contextos de vulneración, para ellos la paz es la ausencia de conflictos. Si lo vemos pues como desde la teoría, pues entonces también la paz es un asunto que se construye de diversas maneras, ¿cierto? Sin embargo, para ellos es la ausencia del conflicto al estar en un contexto que todo el tiempo es hostil, ¿cierto? Entonces es no pelear, es estar en calma, es como una paz pasiva, ¿cierto? Y además buscan la protección y la seguridad, sobre todo de figuras adultas, sobre todo dentro de las familias. Entonces se vuelven las familias también como unos actores importantes, porque entonces, ¿dónde buscas tu seguridad? Entonces los niños te van a responder con mi mamá, con mi papá, con el profesor, ¿cierto? Y son figuras que son los que le invitan como a encontrar esa paz o esa seguridad en esos contextos de vulnerabilidad y hostilidad. Y resolución dialogada de los conflictos es como la oportunidad que tienen los niños y las niñas también de hacer un asunto dialógico, ¿cierto? Que por medio de sus perspectivas, sus miradas, incluso pues como desde lo que ellos mencionaban, decían como es que es escuchar las dos partes y mirar a ver cómo podemos solucionar el problema. Es una pues como una muestra de que los niños tienen la capacidad de esa agencia que les permite pues como desarrollar eso. Y el rechazo a la violencia es vehemente, ¿cierto? O sea, ellos entienden que la violencia no está bien, ¿cierto? Y tienen un rechazo hacia la misma. Entonces, en el segundo objetivo, pues también tenemos un vínculo afectivo con el entorno, ¿cierto? Entonces ven el entorno como esa oportunidad como de ver espacios que son seguros o no, ¿cierto? Por ejemplo, como la casa, las instituciones educativas o diferente oferta institucional que tiene pues como el territorio que les permite pues como encontrar. Entonces también ven como una alternativa a esas situaciones de violencia que están viendo, los contextos de vulnerabilidad, y dicen, no, es que todavía tenemos como oportunidades, todavía hay personas que nos quieren, hay personas que hacen cosas por nosotros, y eso demuestra pues como ese vínculo afectivo con el entorno. Cuando se les preguntaba qué era el sentido de vida a los niños y las niñas, ellos manifestaban que no entendían, ¿cierto? Que era eso el sentido de vida, ¿cierto? Entonces lo relacionaron mucho más con el proyecto de vida y con la superación, ¿cierto? Como es que si hacemos pues como ciertas tareas y no sé qué, nos puede ir mejor en la vida, si nos va bien en el colegio, entonces podemos ser alguien en la vida, ¿cierto? Pero también explicándoles que los niños ya son alguien desde que nacen, ¿cierto? No hay necesidad de que hagan muchas cosas para que sean alguien. Y la espiritualidad del sentido trascendente. Aquí hay como una tensión porque se entendía también como, desde algunos autores se plantea como la religiosidad como un asunto condicionante, pero aquí cogen este asunto de la espiritualidad y lo hacen como un espacio esperanzador, un espacio que les permite reflexionar y un espacio que les permite continuar pues como con su sentido de vida y darles como significado a la propia experiencia de vida que están viviendo. Y la resiliencia y la esperanza entonces es como esa capacidad que tienen de buscar pues como alternativas a esos contextos hostiles y ver que hay otras formas de relacionarse, otras formas como de pensarse pues como el mundo y sus propios espacios. Y acá, aunque se repiten pues como las categorías emergentes, es diferente porque son estrategias pedagógicas que están basadas en la resolución dialogada de los conflictos, ¿cierto? Es una forma de construir ese sentido de vida y el rechazo obviamente a la violencia. Entonces acá tenemos pues como la discusión de los resultados, que hicimos un proceso que es como la triangulación entre los antecedentes, el marco teórico y el análisis de los resultados de la presente investigación. Entonces encontramos pues como unas tensiones sobre todo entre los antecedentes y los resultados, porque entonces se encuentra por ejemplo que la educación popular sí es un proceso emancipador, es un proceso de transformación social, pero también los chicos están inmersos en unas dinámicas institucionales que también condicionan pues como sus vidas, entonces se ven como la tensión entre las cosas. La iniciativa pues también como de la convivencia pues como de control, encontrarse pues como con los significados
de las normas, la verbalización de las normas y demás. Voy a pasar pues como ligeramente por acá porque se me acaba el tiempo. Entonces también como entender como que si los imaginarios son inmodificables, ¿cierto? A veces hay como unos discursos que no son esperanzadores, que dicen como que es que la violencia está ahí, siempre va a estar, pero también está como la tensión de la percepción del diálogo, la reflexión colectiva y las perspectivas de los niños que tienen unas miradas alternativas a estas situaciones de violencia que viven constantemente. Y esta que me parece muy importante como el anclaje simbólico que permite que los niños desarrollen procesos de resiliencia frente a situaciones adversas, ¿cierto? Se tensiona con el sentido crítico de vida que emerge no solamente de un asunto conceptual y cognitivo, sino también como desde unos sentires y desde unos asuntos emocionales que tienen pues como los niños y las niñas. Por último, tenemos como las conclusiones, y las conclusiones pues tratan de la educación popular, transforma imaginarios sociales de violencia por medio de estos procesos dialógicos, el pensamiento crítico, los niños reinterpretan críticamente su vida y cómo se ha vivido pues sus contextos de vulnerabilidad, desarrollando pues como su participación y esperanza. El sentido de vida emergen sentidos de vida y esperanza evidenciados en las voces de los niños y las niñas, expresando valoración de la vida y construcción de vínculos solidarios. Y por último, la autonomía, que fortalece la autonomía, la dignidad, y la escuela pues en un espacio emancipador que proyecta pues como alternativas al cambio en estos contextos de vulnerabilidad. Entonces el artículo fue postulado a la revista tecnológicas del ITM. Aquí está pues como el correo de evidencia, en donde pues es a partir del primer objetivo. Entonces la educación popular como camino para la transformación de la imagen social de violencia desde la infancia, y estas son las referencias. ¡Bravo, Juli!